¿Se puede usar una resistencia de 0 ohmios como un fusible? Bueno, esta pregunta surge a partir del vídeo anterior que grabé en el que decía para qué se podía usar una resistencia de 0 ohmios. Mucha gente afirmaba que se podía usar como fusible. Y esto es cierto y no tan cierto, es decir, tiene una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Les dejo el link en la descripción del video en el que hablo de los tipos de usos que se le pueden dar a una resistencia de 0 ohmios. Y lo que dije en ese video no es porque lo haya buscado en internet o porque me lo haya inventado, sino que simplemente son cosas que he visto que se hacen en la industria en mi propia experiencia, es decir, en las empresas en las que he trabajado, que por ejemplo pueden ser haciendo equipos médicos o para autos, ¿ok? Con lo cual no es algo que me invente sino simplemente es así, porque así es que se hace en la industria. En cualquier caso, voy a hablar sobre la resistencia de 0 ohmios y si se puede usar como fusible. ¿Poderse usar? Sí. Yo no la voy a usar como fusible por varias razones. Todo depende del caso concreto, de la aplicación concreta. Si yo lo voy a usar, por ejemplo, para un equipo que tiene que tener una cierta seguridad, porque lo va a manipular o porque es algo importante, por ejemplo, puede ser un equipo médico o algo que va en un auto, pues evidentemente no utilizaría una resistencia para usarlo como fusible, dependiendo del caso también, pero bueno, en esos casos lo intentaría evitar a toda costa. Si fuera, por ejemplo, para algo como una cafetera quizás, pues ya podría ser otra historia. ¿Y por qué es esto? Porque una resistencia de 0 ohmios se puede usar como un fusible, evidentemente, pero como cualquier cable. Cualquier cable puede ser un fusible. El problema es cuándo va a funcionar como fusible, ¿ok? ¿Cuándo empezará a cortar, a calentarse para cortar la corriente en un momento dado? Y es aquí donde viene toda esta historia. Si se fijan, aquí tengo el datasheet de una resistencia de 0 ohmios, que como pueden ver, dice que tiene una resistencia máxima de 20 miliohmios. Para la de 0 ohmios, con un tamaño de 0,402. No es lo mismo con una de 0,603 o 0,805. Estas más grandes suelen tener menor resistencia. Y además, pone aquí que a la temperatura de 70 grados puede circular hasta 1.5 amperios. Eso no quiere decir que pueda circular 2 amperios y siga sin romperse la resistencia. No quiere decir eso. Dice que ellos ven que normalmente hasta 70 grados puede circular 1.5 amperios sin que la resistencia termine dañándose. Seguramente se deteriore, pero no de una manera rápida, vamos a decirlo así. ¿Ok? Básicamente eso es lo que quiere decir, que podemos estar relativamente seguros de que ahí no va a fallar. Con lo cual, esta resistencia, si queremos tener usarlo como fusible, tiene que ser fusible por una corriente superior a 1.5 amperios. Y yo diría que al menos 20% superior. Incluso diría yo que por lo menos 2 amperios, 2 amperios y medio. Con lo cual, ¿se puede usar como fusible? Sí. ¿Cuándo va a fallar? Pues no lo sabemos. A lo mejor está funcionando a 5 amperios 10 segundos y no falla. ¿Ok? Todo depende de cómo circula el aire por la resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede usar como fusible? Esa es la pregunta. Sí y no. Ya les digo, y es por esto. Sin embargo, si nosotros usamos una resistencia, que estoy seguro que más de uno ha confundido una resistencia de 0 ohmios con un fusible, porque los fusibles pueden venir y pueden incluso tener escritos 001, ¿ok? Lo que hacen es, esto es un fusible, que como pueden ver es muy parecido, o puede ser exactamente igual físicamente, pero lo que cambia es que aquí nos dice una corriente, la corriente que puede circular por el fusible sin problema. Por ejemplo, hay de 0.3 amperios. Como pueden ver aquí, si yo necesito usar esto como fusible, por debajo de 2,5 amperios, pues ni lo intentaría, vamos, porque no tiene ningún sentido. Si yo, por ejemplo, voy a corrientes de 0,3, pues necesito un fusible como tal. Puede ser un fusible de esto, puede ser un fusible que no sea SMD, o podría ir a un fusible de este tipo que ya hablé, que si quieren les dejo el link en la descripción de este vídeo, en el que hablo de los fusibles reseteables, que muchos de ellos son SMD. Si se fijan, hay otro criterio importante, y es que una resistencia de 0 ohmios tiene una resistencia de 20 miliohmios, por debajo de 20 miliohmios en este caso de Vishay, y sin embargo estos fusibles pueden tener hasta 690 miliohmios, el de 0,3, 315. Entonces esto es una cosa a tener en cuenta y es importante dependiendo de la aplicación. Además nos dice
que el tiempo que va a funcionar este fusible sin romperse, ¿ok? Sin romperse, cuando la corriente que circula por él es 220, la rated current, que aquí es 0.3515, es de 1 minuto. Es decir, que yo seguramente le aplique 500 miliamperios a este fusible de 300 miliamperios y seguirá funcionando durante 1 minuto o un poco más de 1 minuto, porque nos dice que si yo le aplico el doble, como mucho debería de durar 1 minuto, ¿ok? Debería de durar 1 minuto funcionando. Después, si se fijan, esto es importante, que nos dice que podríamos aplicarle antes de que se rompa 32 voltios y hasta 35 amperios. Pero claro, 35 amperios en un periodo muy pequeño. Si yo supero los 35 amperios, en principio se romperá, independientemente de que sea un microsegundo. Bueno, supongo que es que si hacemos un tiempo ínfimo, evidentemente no se va a romper, pero en cuestiones prácticas no deberíamos pasar nunca a 35 amperios, por muy corto que sea el periodo que le estemos aplicando esos 35 amperios. Y para eso tenemos este dato, que es básicamente la corriente al cuadrado por tiempo. ¿Okay? Que esto básicamente es en segundos. Y bueno, la unidad no es en segundos, sino es amperios al cuadrado por segundo. Y básicamente es equivalente a la energía que está disipando la resistencia. Básicamente nos da un poco del calor que se está disipando en esa resistencia. Entonces, mientras más alto sea este valor, pues más tiempo puede durar la resistencia sin dañarse por una corriente muy alta. ¿Ok? Que dependerá de la corriente y del tiempo que le estemos aplicando a esa corriente. ¿Ok? Y aquí, como pueden ver, fusing time open within 1 minute at 200% rated current. Así que al 200% de la corriente. Entonces esto ya es algo que nos da el fabricante, que nos dice, bueno, con esta no vas a pasar de 600 miliamperios durante 1 minuto. Si pasas de eso se va a romper prácticamente seguro. En esta no. Si yo utilizo una resistencia en vez de un fusible, como es este caso, pues entonces esta puede durar con 1 amperio perfectamente. Pues ya se fijan, si estamos a 25 grados, vamos a poner que estamos a 25 grados, pues seguramente le puedo aplicar 3 amperios prácticamente y durar el mismo minuto que está aquí. Entonces, ¿qué tiene? ¿Que se puede usar como fusible? Sí, pero para casos muy concretos donde las corrientes a lo mejor son muy extremas. Por ejemplo, si tengo un motor que consume a lo mejor 10 amperios, yo digo, bueno, pues le pongo una resistencia de estas 1206 para alimentarlo, y en caso de que haya un corto en el motor y si vayan 20 amperios por ahí, seguramente la resistencia se daña antes, ¿ok? Pero claro, no daría 10 amperios, pero por ejemplo, que el motor funcione con 5, si se fijan, está a 70 grados, permite 3,5, seguramente a 25 aumentará la temperatura, pero no terminará quemándose. Es algo muy extremo. Yo lo utilizaría como fusible siempre en un caso muy extremo, es decir, en el que sé que va a fallar y ya es el último recurso. Pero si yo quiero de verdad proteger, utilizaría un fusible, porque es lo adecuado. Porque están hechos para eso, es tan sencillo como eso. Y ya el fabricante nos da unos términos de hasta dónde podemos ir. No tienen por qué ser este tipo de fusibles. Hay los fusibles, que alguien que haya abierto un televisor y demás, podrá ver que hay fusibles que no son SMD, que no son iguales que la resistencia. Algunos son más bien como condensadores. Parecen, aunque no lo son. Montaje superficial. Les voy a mostrar algunas fotos. Ok. Estos son típicos fusibles. Como pueden ver, este se parece mucho a una resistencia. Luego este es típico. Este es el que más he visto como fusible SMD que no sea reseteable. Luego, como los reseteables, ya les digo, como el video que he mostrado aquí. Y aquí les he dejado lo que les decía, que es el ampere square, los amperios al cuadrado por segundo, ¿vale? Que es la unidad esta que les digo, que es una unidad que mide, está basado en la energía o el calor que permite pasar a través de un fusible o un circuit breaker. No me acuerdo ahora lo que tenemos en casa para cortar la corriente cuando hay un corto. ¿Disyuntor? No. Y bueno, eso. Los plomos, como dicen en España. Así que nada, yo creo que queda claro. Es decir,
resistencias no están hechas para un fusible, aunque sean de ser ohmio, no están hechas como para usarse como fusible. ¿Se podrían usar? Sí, en determinados casos muy concretos, en donde no nos importa, que la seguridad no es tampoco lo prioritario, porque también hay que tener en cuenta una cosa, dependiendo del tipo de fabricación que se utilice en el condensador, en la resistencia, puede elevarse mucho la temperatura en él, incluso pues producir que algo se derrita al lado y producir un fuego, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto hay que tenerlo con pinzas, porque un ingeniero que se dedica a diseñar y que lo hace de manera seria, lo más probable es que no utilice una resistencia como fusible, sino en casos concretos que sabe que no va a haber problema, ¿ok? Eso no quiere decir que después ahí haya alguno que lo haga y qué tal. Yo les digo lo que seriamente debería hacerse, nada más. Así que nada, yo creo que con esto voy a dejar el vídeo. Si les gusta, denle manito arriba. Si tienen más comentarios, déjenlo en la descripción. Y si hace falta hacer un tercer vídeo para aclarar todo esto, lo haré. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.